Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa, aquí estamos de nuevo con un vídeo, con otra reseña que como han visto en la descripción es acerca de la historia de Lizzie, este libro tan particular de Stephen King, tan especial, que acaban de hacer una serie de televisión ahora mismo que está creo que en Apple TV si no recuerdo mal, y que quizás motivado por eso pues me dieron ganas de leerlo y descubrir qué era esta historia antes de ver la serie y ya les puedo decir que está dentro de mis libros favoritos de Stephen King sin lugar a dudas, pero creo que es un libro muy complejo, que no le va a gustar a todo el mundo y que por eso, a pesar de que he visto varias reseñas, creo que es uno de los libros que más reseñas he visto en la comunidad de BookTube, quiero dar mi opinión acerca al respecto y sobre todo intentar transmitir de alguna manera por qué me ha emocionado tanto esta historia y por qué se ha convertido de esos libros que me han llenado el corazoncito de cosas brillantes y la verdad que es que me ha encantado. Así que vamos a hablar un poquito de la historia de Lizzie de Stephen King. Y no sabría ni por dónde empezar. ¿Por qué es tan importante este libro? De entrada, en principio tengo que decir que el propio Stephen King lo ha considerado una de sus novelas más personales y la verdad que es muy complejo intentar analizar un libro como este porque al final apela a las emociones. Vamos a olvidarnos por completo de lo que significa una historia de terror, que les puedo garantizar que hay algunos momentos aquí que ponen los pelos de punta, como creo que en ninguno de los otros libros que haya escrito King hasta ahora, pero supongo que no es el miedo que uno espera buscar cuando se adentra dentro de una historia de Stephen King. Hay que decir que para el propio King esta es la historia más personal, su novela preferida, la que más le ha gustado, y yo creo que cuando vas adentrándote dentro de la historia te vas dando cuenta exactamente los porqués. De entrada, gran parte de la trama de la novela se centra en la vida y en el pasado de un escritor, con lo cual volvemos a retomar una de esas temas habituales que suele utilizar Stephen King en sus historias, y es que contar un poco los entresijos de la creatividad literaria, de cómo surgen las ideas, de cómo es la vida de un escritor y el enfrentamiento a todo el círculo que lo rodea. Bueno, aquí está perfectamente reflejado, aunque la historia no va precisamente de este escritor, sino de su mujer, personaje fundamental que es el que da el nombre al título de esta historia y que tiene que afrontar su vida después del fallecimiento de su marido a los 2 años y tratar de seguir adelante después de haber superado un duelo que para ella es muy conflictivo. Básicamente esa es la trama central de la historia de Lizzie, cómo tiene ella que afrontar este duelo, aunque por supuesto siendo una novela del genio de Stephen King, del suspense y del terror, pues todo esto va a estar rodeado de una serie de situaciones en donde vamos a ver cómo se compromete la vida de esta Lizzie, a los peligros a los que se va a tener que enfrentar, las situaciones realmente angustiosas que tiene que vivir esta señora y una serie de acontecimientos que van a suceder durante la novela que yo creo que lo mejor es descubrirlo y dejarse llevar por esa trama porque la verdad que es mucho más fantástica de lo que aparenta. Esto de que simplemente sea una mujer afrontando el duelo de su marido es una historia fantástica, es una historia con estos componentes que tantos nos gusta de King, vamos a decir mágica, pero creo que lo mejor es no saber demasiado. Si lo sabes creo que te estropea un poco la sorpresa, pero te puedo decir que chunga y con momentos realmente espeluznantes. También tengo que decir que en esta trama tienen mucha importancia los admiradores del escritor, esas personas que se vuelven locas con tal de conseguir una obra más de su escritor favorito, y también tiene mucha importancia la familia dentro de esta trama porque al igual que aquí en la vida real su mujer tiene 4 hermanas si no recuerdo mal, y en esta novela pues también la protagonista Lizzie tiene 4 hermanas, a una de las cuales le va a suceder una cosa bastante peculiar y que se va a entrelazar por completo con la trama principal, que es cómo afronta Lizzie el duelo por la muerte de su marido Scott. Creo que una de las características principales que tiene esta historia de Lizzie, que va a hacer que o te enamores por completo o que huyas de esta novela, es su estructura. Es una estructura muy compleja. Creo que termina con todos los debates que suelen haber alrededor de si Stephen King es mejor o peor escritor. Ese debate de siempre que como cuando uno se pone a hablar del fútbol, ¿no? Que tiene que ser de un equipo o de otro, o cuando se pone a hablar de las películas de superhéroes de Marvel o de DC, nos dedicamos a comparar a escritores y me parece muy absurdo. Yo creo que cada cual tiene su propio estilo. Aquí King se sale prácticamente, hace un alarde de narrativa bastante intensa, muy personal, muy de Stephen King. Cuando tú lees este libro sabes perfectamente que está escrito por Stephen King, pero es como si desbordara toda la imaginación posible dentro de la historia y la retuber se la hace bastante complicada y puede que no a todo el mundo
consiga entender tantos matices, sobre todo en los dos primeros capítulos de esta historia, puesto que la estructura narrativa que tiene es muy compleja. Digamos que por dos razones principales. La primera de ellas es que esta es la historia de Lizzie, y Lizzie es una mujer que ha enviudado hace 2 años, que tiene ciertos problemas para llevar adelante su duelo y seguir con su vida como si no hubiera pasado nada después de esa historia de amor que ha podido disfrutar ella. Ella tiene que retomar su vida, pero antes tiene que cerrar esa herida, y esa herida se cierra en el momento de que vuelve a entrar en el despacho de su marido, de Scott, del escritor, vuelve a entrar a la búsqueda de una serie de papeles, y una vez que entra en ese desván, pues se ve rodeada por completo por una serie de recuerdos muy intensos para ella, recuerdos que los tiene olvidados y que ella quiere tener apartado de su vida por el daño que le hacen el recordar ciertos momentos de lo que fue su matrimonio con Scott y su vida en común con él y los acontecimientos que se van a ir narrando a lo largo de la novela. Eso, dicho así, puede salir un poco complejo, pero lo que supone realmente es que cuando ella entra dentro de ese desván, va a encontrar un objeto, por ejemplo, una pala muy famosa que ya la tenemos aquí dentro en la cubierta del libro, pues esa pala le va a generar unos recuerdos de cuando la utilizó en su pasado, y dentro de ese pasado pues nos va a contar la historia de Scott y Lizzie, la historia de ese matrimonio, qué fue lo que ocurrió en ese momento. Y bueno, eso lo que va a suponer es que te estén contando una historia en el presente donde ella está recordando algo del pasado y va entremezclando las dos tramas temporales en el mismo momento. Pero claro, eso aparentemente no tiene por qué tener mayor dificultad y se puede leer simplemente a las primeras entendiéndolo perfectamente. El problema es el siguiente: cuando Lizzie empieza a recordar esa historia de amor tan bonita con su marido Scott, empieza a recordar cómo se conocieron y los sucesos que le ocurrieron a ambos. Y claro, en esos sucesos hay ciertos momentos bastante extraños, bastante sobrenaturales, bastante Stephen Kingianos, en donde el propio Scott relata sus acontecimientos pasados. Es decir, estamos hablando de que el pasado del pasado se entremezcla en esa historia. Y lo va haciendo de párrafo a párrafo, superponiéndonos unos con otros y ya mezclando la historia. Si a esto mismo le añadimos que a lo largo de esta trama, cuando vamos conociendo al marido de Lizzie, a Scott, y vamos viendo que tiene ciertas fantasías en su cabeza, que vas a ir descubriéndolo poco a poco si son fantasías o si es algo distinto, en donde la realidad empieza a alterarse, pues estamos hablando de 3 épocas temporales distintas en donde la realidad y la ficción se van a entremezclar. Entonces ya te puede hacer un absoluto caos y no vas a saber en ningún momento dónde estás. Necesitas tener muchos ojos en la novela, mucha atención para empezar a captar cada uno de esos momentos. Por eso los 2 primeros capítulos son muy confusos y te pueden llegar a plantear si lo que estás leyendo tiene o no tiene sentido. Lo ves, lo disfrutas, vas avanzando con la novela con la sensación de que lo estás pasando bien, pero que al mismo tiempo no te estás enterando de nada. De hecho, ayer mismo vi el primer episodio de la serie y me di cuenta que han tratado de imitar esa estructura, y cuando estás viendo la serie sin tener ni idea de la novela, pues es un absoluto caos, que no te enteras de nada de lo que está pasando, porque de repente aparece una criatura sobrenatural o empieza una persona allí que se vuelve media loco. Es un poco compleja y eso va a hacer que de las primeras de cambio pues uno se eche un poco para atrás. Por otro lado, otra de las cosas que te pueden complicar la trama es que Scott, cuando se refiere a sus hechos ocurridos en el pasado, empieza a utilizar palabras que no existen en el castellano, que no tienen mucho sentido, aunque irás conociendo el significado de cada una de estas palabras a lo largo del libro, pero que cuando estás leyendo eso al comienzo de la novela no tienes ni idea de lo que se refiere. Por una palabra como por ejemplo Daliban no tienes ni idea, no tiene ningún tipo de sentido. Pero cuando las digo ahora, con mi boca se me queda así como un poco como la cara de simplón, porque es imposible no disfrutar cuando escuchas palabras como Daliba, como Buyamun o como cualquier tipo de palabras exclusivas de esta novela. Todo este rollo acerca de lo complicada que puede ser la estructura de esta novela, que va cambiando entre realidad, ficción y entre varias épocas temporales, es un poco para advertirles que hay que hacer un salto de fe, hay que meterse de lleno a leer esta historia y sobre todo hay que olvidarse de empezar a leerla con la cabeza y dedicarse simplemente a leerla con el corazón, porque realmente creo que es la manera necesaria para poder disfrutar y aterrarte con esta historia a cada momento que va pasando, porque desde que te olvidas un poco de pensar de dónde estamos y te centras simplemente en las emociones que quiere transmitir King con esta novela, estás perdido y vas a pasar muy bien y muy mal. ¿Y de qué va la novela? ¿Qué más da? Da igual, simplemente vamos a centrarnos en que es una historia de amor. La historia de amor entre Lizzie y Scott. ¿Cómo se genera ese matrimonio? ¿Cuáles son las razones que hacen que para Lizzie sea tan complicado
regresar al despacho de su marido y encontrarse con cualquier detalle muy personal, muy pequeñito, que para ella tiene un significado hermoso, intenso y que le va a llevar de cabeza de nuevo a su marido. Que sí, que después hay una trama sobrenatural que va a estar implícita dentro de este libro y que a muchos le va a gustar. De hecho, hay algún momento en la trama que a mí, sinceramente, creo que es de los más aterradores que he podido leer. Por no hablar del final, que el final es algo que impacta como poco. Pero la historia esta, lo que quiero... No sé, váyanse a cualquier reseña que hay por ahí. Hay muchas reseñas en YouTube donde le van a contar la trama o por lo menos les van a intuir a qué se refieren con esta historia de Lizzie, las cosas que pasan, lo que supone Bulla Moon y un poco de detalles que yo creo que es mejor no conocerlo. Simplemente disfrutar de lo que supone para Lizzie, recordar todo lo que vivió con su marido, por qué lo tiene tan encerrado, por qué no quiere recordarlo, qué es lo que tanto le hace sufrir. Y créanme que cada vez que empieza a remover ese pasado, pues empieza ella a sentir otra vez todo el cariño, todo el amor que está tan bien reflejado por quien en esta novela, que creo que sinceramente esto es una historia de amor, una historia que solo va a entender o sobre todo la van a disfrutar aquellas personas que han sentido esa pasión descontrolada por una persona imperfecta, una persona como Scott que está llena de aristas. Es decir, es un tío muy despreciable en muchos momentos. Pero para ella no, para ella es su marido. Para ella es la persona más importante de su vida, una persona que la complementa por completo y cuyos detalles más insignificantes que para ti pueden parecer una cosa de risa y para mí también, para ella no, para ella es la esencia misma de lo que supone el amor. Yo creo que esta es la razón principal por la que King considera esta su novela más personal, puesto que está escrita después de haber sufrido este accidente que casi se lo lleva por delante. Nos quedamos sin King y de todas las novelas que vinieron después. No sé, supongo que todos los conocen, pero King tuvo un atropello, la mandaron al hospital, estuvo ingresado en la UCI mucho tiempo y una vez recuperado incluso se cogió una neumonía que la llevó otra vez a ir al hospital y vamos, prácticamente estaba absolutamente muerto. Y bueno, todas esas experiencias vitales están reflejadas dentro de este libro, sobre todo la idea de que su mujer iba a perderlo a él y que de repente quería imaginar que puede ser un mundo en un matrimonio. Él lleva pues 40 años casados con su mujer, lo que supone para él y sobre todo para ella pues enfrentarse a una vida en la que uno de los dos no estuviera dentro de ese matrimonio. Es que es una cosa, una idea muy bonita y además la describe creo que a la perfección dentro de esta novela. Que bueno, que esta es una historia de King y se supone que aquí tienen que haber cosas chungas y sobrenaturales. Perdón un momentito, vamos a pararnos un momentito. Scott, el escritor protagonista de esta novela, es una persona con unos pequeños traumas de su pasado que lo va a ir reflejando a lo largo de toda la novela y que va a justificar ese comportamiento tan extraño que tiene, que créanme que enamorarse de una persona como esta pues no va a resultar nada sencillo. Es un tío que está pero como una cabra, es decir, de las personas que muy bonito por fuera, pero no quiero tenerte cerca porque no estás bien de la cabeza. Eso hace que la historia de amor con Lizzie sea mucho más intensa porque se resulta muy real. Es decir, no sé ustedes, pero cualquier persona que tenga a su lado una pareja después de mucho tiempo, la ha visto explotar y ha descubierto todos esos matices negativos que dicen, es que no hay nadie que te entienda, estás como una puta cabra, pero sin embargo te quiero con locura. Y ese tipo de manías tan pequeñitas pues son las que verdaderamente conforman lo que es una relación de amor y una relación preciosa, una historia como esta historia de Lizzie. Pero claro, si lo que están buscando es simplemente esa historia de terror típica de King, todo ese núcleo que se centra en nuestro Scott, en ese pasado que tiene, es de las cosas más turbias que he podido leer yo en una novela de Stephen King, más estremecedora, con un desarrollo y un desenlace que pone los pelos de punta y que bueno, ya solamente por la trama de Scott creo que merece mucho la pena esta historia. Aparte de todo eso, pues tenemos una novela en donde King da rienda suelta a lo que sería la creatividad del escritor, de dónde surgen las ideas, cómo puede una persona como él, en este caso, un poco plasmada en la figura de este Scott, cómo es capaz de originar esas ideas tan extrañas, rocambolescas y que le llevan a sentarse frente a una máquina de escribir y dedicarse horas y horas a traernos historias que como esta historia le dice que la hace maravillosa. Creo que lo que King nos descubre en este mundo es una metáfora de cómo es la imaginación de un escritor y que lo hace pues a través de Bulla Moon, que los que le hayan leído la novela saben perfectamente a lo que se refiere y que es una analogía fantástica que uno no se cansa de leerla porque realmente esa capacidad que tiene King de meternos en la cabeza una idea absolutamente delirante, porque no deja de ser una novela fantástica hasta que nos está contando, pero que te
te la explique, que te dé la sensación de que lo que te está contando es cierto, que tiene coherencia, que puede tener una cierta explicación racional, aunque sea tan fantástica, pues hace que esta novela pues sea redonda en muchos matices. De hecho, esto me lleva a la segunda de las temáticas realmente importantes que hay en esta historia, que es la de la enfermedad mental, la desconexión de la realidad, la esquizofrenia y todas esas serie de características que hacen que uno sea incapaz de discernir entre lo que es real y lo que es ficticio, y más en una historia como esta tan compleja como la que nos cuenta King en la historia de Lizzie. Para ello, King aprovecha la historia de Lizzie para contar también las vivencias de la hermana de esta propia Lizzie, que es una persona muy frágil a nivel mental, que tiene un matrimonio fallido y que no asume muy bien la idea de que su marido esté de nuevo con otra mujer, y esto la destartala por completo y la lleva directamente a un estado de catatonia que va a tener mucha relación después con la historia principal de amor entre Lizzie y Scott. Estas dos ideas, que en apariencia no tienen nada que ver una con la otra, King aprovecha para meternos dentro de todo ese universo y dar una explicación a qué es lo que pasa por las cabezas de las personas, sobre todo con aquellas personas que tienen la mente un poco frágil y que están a puntito de caer en esa línea de desesperación, en esa línea de ansiedad, de depresión, que las convierta absolutamente en una persona que realmente no es quien tú creías que era. Esto llevará a King a descubrirnos una serie de conceptos que van a explicar cómo la mente de las personas está a esta de romperse, que es muy frágil y que es permeable a esa capacidad, a ese mal, a esa oscuridad que todos tenemos dentro, y que King, en un alarde aquí de fantástico, lo llama simplemente el mal rollo. Al principio de la reseña les comenté que King aprovechaba la novela para inventarse una serie de palabras o de conceptos que iban a ser repetidos a lo largo de la novela. Uno de los más importantes es el mal rollo, es esa capacidad que tiene el ser humano para llevarse al lado más bestia, para entrar totalmente dentro del terreno de la maldad y convertirse en algo que realmente tú no eres. Todo eso creo que lo vas a descubrir en la novela con cierto detenimiento. Creo que es de las partes más estremecedoras, es cuando hace acto de presencia este mal rollo en los personajes, y no quiero estropear la sorpresa, pero realmente es descorazonador, es terrible, es aterrador, y ya ahí lo irán descubriendo porque es que tengo ganas de que la lean, aunque yo sé que es muy difícil, pero tienen que leer todo lo que supone el mal rollo para estos personajes y cómo les afecta realmente a lo largo de la trama. Muchos de estos personajes van a coquetear con ese mal rollo, y bueno, yo creo que es algo fundamental en la trama, y que realmente cuando eres capaz de llevarte eso a nuestra realidad cotidiana, pues te das cuenta de lo terrible que supone tener una mente muy frágil, una mente que está rozando todo la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia en un momento dado, y la verdad que es terrible, terrible leerlo. La verdad es que me podría pasar horas y horas hablando de esta novela, y creo que es uno de esos libros que lo vas a disfrutar mucho cuando encuentres a otra persona que lo haya leído y puedas hablar abiertamente de las cosas que pasan en esta novela, y un poco evitar rozar todo lo que sería el destripe de la historia, que creo que es bueno no saber demasiado de la novela y dejarse llevar simplemente por una novela que se lee, como digo, con el corazón, con las emociones que va a generar King a lo largo de toda esta historia. Una vez que encuentras a la persona que lo haya leído, que creo que es una novela que está muy polarizada, porque habrá gente que la deteste desde que empieza con los dos primeros episodios para decir esto no está para mí y la voy a dejar ahí abandonada, pero el resto de las personas que consiguen salir adelante la van a adorar. Es una cosa que consigue transmitirte muchas emociones, que consigue tocarte el corazón, y la verdad que es que creo que por eso nos resulta tan maravillosa esta novela. A los que hemos llegado al final nos haya gustado, y sobre todo hemos llegado a ese desenlace perfecto. Y ¿cómo puede la gente decir que este hombre tiene finales malos? Pues tiene 60 y pico novelas, 70 casi, prácticamente tiene un montón de novelas. Pues claro que habrán finales malos, pero ¿seguro? ¿Seguro que este tío es mal escritor porque los finales no llegan a culminar? Creo que somos muy tendentes a quedarnos con impresiones erróneas por haber leído una, dos novelas y hacer un poco de generalización con todo lo que sería la narrativa de King. Este final es perfecto. No voy a decir que todas las novelas de King tengan unos finales perfectos, porque cometería el mismo error, pero es que el final de esta historia es absolutamente maravilloso, coherente, estremecedor, y que te deja con lo que te faltaba para que aplaudieras a la hora de leer una historia. Pues aquí lo vas a encontrar. Es que estaba dándole vuelta a la cabeza y estaba pensando en otro de los tópicos que se dicen acerca de Stephen King, y es que es muy machista y que no sabe escribir personajes femeninos. Sí, vale.
es que no voy ni a entrar a debate. Vean cualquiera de sus novelas, la verdad que desde Carrie, desde la primera, en cualquier momento los personajes femeninos de King creo que es uno de sus grandes potenciales. Y aquí en la historia de Lizzie vuelve a hacerlo. El personaje de Lizzie es un auténtico delirio. Es maravilloso. Creo que la complejidad de esta persona, la fragilidad, la fortaleza que tiene, la manera de afrontar ese duelo, la manera de describirte los sentimientos de Lizzie en todo momento y que veas cómo se derrumba, pero al mismo tiempo cómo sigue adelante en unas circunstancias que la superan por... O sea, es un delirio de personaje. No sé, tienen que leerlo y tienen que disfrutarlo como lo he hecho yo, sin conocer tampoco demasiado de la historia que no sé, llevo aquí hablando un montón de rato y espero no haber desvelado absolutamente nada de la trama porque mira que me han quedado cosas que no les he contado, pero creo que es mejor que lo descubran. Creo que esta novela hay que sentirla y yo personalmente me ha llegado bastante adentro. En definitiva, que las campanas empiezan a tocar y ya creo que es hora de terminar con esta reseña. Creo que la historia de Lizzie es directamente uno de los libros que para mí se ha convertido en imprescindible de Stephen King. No les va a gustar a todos, eso hay que darlo ya de por hecho, es una historia que o conectas con ella o no conectas. Creo que yo que he leído bastantes novelas de King, no tantas como parece, pero he leído bastantes, se va a convertir directamente en una de mis favoritas, está dentro de las 3 novelas favoritas que he leído de Stephen King, y creo que eso es bastante representativo de la intensidad o del disfrute que conseguí al leer esta historia. De hecho, me planteé ni siquiera hacer una reseña porque hay montones en YouTube, pero tenía que sacar fuera todos los sentimientos que me ha proporcionado esta novela y compartirlo, porque sé que al final la reseña la ven quien las quiere ver y estoy seguro que aquellas personas que han leído el libro me están viendo y están haciendo con la cabecita, y sí, lo dice. No, o sea, creo que esta reseña es para todos los que hemos leído y disfrutado de esta historia y ojalá a alguno de ustedes pues le entre la curiosidad y que se lance un poco a adentrarse en esta historia de Lizzie, a adentrarse en la compleja trama que tiene, en meterte de cabeza en los sentimientos, en el amor. Es que es algo que se experimenta, que no se lee. Entonces yo espero que ustedes disfruten como he disfrutado yo de esta novela. En cuanto a valoración, pues no puedo evitarlo, le voy a poner 4 gafas porque creo que es una novela que me impactó muchísimo. No le voy a poner 5 porque creo que es muy compleja y hubo muchos momentos en los que realmente me perdía y no sabía exactamente qué estaba contando y poco a poco a lo largo de la trama vas entendiéndolo todo, pero hay momentos muy confusos en los que te pierdes y dices, es que no sé si me está gustando o no, hasta que poco a poco le vas cogiendo el sentido. Por eso le quito esa pequeña gafita y la dejo con 4 gafas. Y en cuanto a ojeras, le voy a poner solo 2 ojeras. ¡Ojo! 2 ojeras porque creo que no es una historia de terror, aunque tiene momentos de terror. Y si nos paramos a pensar un poco en el terror de la historia, pues no creo que sea una novela enfocada en esa dirección. Aunque tengo que decir lo que es capítulos que ponen los pelos de punta como pocas veces ha conseguido King. Ustedes que la han leído pues ya saben perfectamente a lo que me refiero con ese sótano, con esa historia de Scott y con su familia y esos momentos en los que el mal rollo hace acto de presencia. Creo que hay pocas veces que he pasado miedo en novelas y en este capítulo en concreto llegó un momento en el que a mí pues era para ponerle las 5 ojeras porque la verdad que me dio muchísimo miedo. Pero vamos a intentar ser coherente con toda la novela en sí y no estar centrada tanto en esos momentos terribles, aterradores. El final también es un momento muy aterrador, pero vamos a dejarle solo en 2 gafas porque creo que la no puede leer cualquier persona y esto simplemente es un momento así muy emotivo que realmente estremece. Así que 4 gafas, 2 ojeras, pues es lo que se va a llevar esta novela. Y poco más, yo espero que disfruten de esta novela. Tiene una cubierta preciosa que aquí cuando la ven tiene algo muy importante, que es cuando la quitas por completo, la sobrecubierta, y empiezas a descubrir que esta cubierta tan extraña tiene todo el sentido del mundo y está plagada de detallitos que no se los voy a revelar, pero que tiene muchos detallitos a lo largo de su cubierta. Espero que la lean, la verdad me parece una novela fantástica y que la disfruten tanto como lo he podido disfrutar yo. Me voy a despedir ya, soy David Calpa, esto es la reseña de la historia de Lizzie de Stephen King. Si les ha gustado, denle me gusta. Si las han leído, por favor, creo que es una novela que mejor no desvelar muchas partes de la trama en los comentarios. Si quieren, pues me envían un correo o lo que sea y hablamos de ella con tranquilidad. Por Twitter, por Instagram, por TikTok, por donde quieras, estoy muy abierto a hablar de lo que quieran, pero creo que es mejor que cada cual disfrute de la experiencia a su modo. Compartan el vídeo si les parece interesante, aunque sé que eso no es muy habitual, pero hay que decirlo, está en el manual del booktuber, decir todo este tipo de cositas.
Y bueno, y en definitiva lo que le voy a hacer es pues invitarles, si les gusta, al siguiente de los vídeos que no sé de qué irá. Supongo que se me ocurrirá alguna historia rara o haré muchas reseñas porque estoy aprovechando que no tengo niños para leer muchísimo y tengo muchas historias por ahí pendientes que comentarles. Me despido ya, un abrazo a todos, gracias por llegar hasta aquí y hasta el siguiente de los vídeos. Chao.